Buenos días a todos y bienvenidos al Foro Potencia. Mientras los asistentes terminan de conectarse a la sesión, les voy a dar unas indicaciones previas para el correcto funcionamiento del evento. Pueden poner la pantalla en modo completo con el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La barra de la derecha tiene un manejador en el centro que permite que se oculte. En la parte inferior de la barra derecha verán el icono de una interrogación que les permitirá hacer sus preguntas, que serán moderadas y contestadas cuando se abra el turno de preguntas. Para permitir ver la pantalla central completamente, la ventana de vídeo se puede acoplar sobre la barra de la derecha pinchando en un icono que tiene en su esquina inferior derecha. Cedo la palabra a Ricardo Cortés, director del Foro Potencia. Buenos días, Ricardo. Buenos días, muchas gracias, Lucas, y buenos días a todos los asistentes a este Foro Potencia, que hace el número 9 desde que comenzamos nuestra andadura en el mes de mayo. El foro de hoy no puede ser más interesante para nuestro sector, ni más actual, siendo además impartido por la persona que más datos tiene, que más soluciones ha ofrecido a la Administración y que más alternativas ha aportado para la salida de la crisis en la que nos encontramos desde hace mucho tiempo. Hoy, Julián Núñez, presidente de SEOPAN, analiza los fondos europeos en infraestructura para la recuperación económica. SEOPAN, a través de su presidente, viene detectando desde hace muchos años las necesidades y carencias en España de infraestructuras de todo tipo, aportando las alternativas económicas para su ejecución y que implicaría además la creación de un elevado número de empleos y un importante retorno económico de la inversión. Es interesante hacer notar que la ejecución de estos proyectos, además de suponer un paso de gigante hacia la salida de la crisis, contempla un prioritario carácter social. El Fondo de Recuperación Europeo, Fondo Next Generation, con la asignación de importantísimos recursos económicos, supone para nuestro país una inyección de 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, y son una oportunidad para acelerar el proceso de puesta al día en infraestructuras, como Julián Núñez pondrá de manifiesto a continuación. Julián es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un Executive MBA por el Instituto de Empresa. Ingresó en SEOPAN como vicepresidente en 2004 y tras ser designado vicepresidente ejecutivo fue nombrado presidente en el año 2013. Asimismo, es vicepresidente y vocal del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, vicepresidente de CNC, la Confederación Nacional de la Construcción, presidente de la Comisión de Concesiones de la COE, miembro del Consejo de la Fundación Laboral de la Construcción, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española de la Carretera y hasta 2018 ha sido miembro del Consejo Directivo del IPTA, Asociación Internacional de Puentes, Túneles y Autopistas de Peaje. Además, hasta junio de 2017, ha sido presidente de ASECAP, Asociación Europea de Autopistas de Peaje, actualmente siendo el representante de SEOPAN en la Asamblea General, Junta Directiva y Comité Ejecutivo de dicha asociación. Quiero agradecer la deferencia de Julián a acompañarnos hoy y haber podido encontrar un hueco en su apretadísima agenda, de la que tenemos conocimiento en gran medida a través de los medios de prensa y difusión. Sin ir más lejos, ayer por la tarde intervino en el Observatorio de la Movilidad del Mundo del Español, observatorio de 5 días de duración, y en el que volverá Julián a participar en la jornada de clausura del viernes. Y estoy seguro de que de aquí al viernes tendrá algún compromiso más. Muchas gracias, Julián, y cuando quieras, te escuchamos. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Ricardo, por tus cariñosas palabras y agradecer al Foro Potencia la invitación a participar en este evento, ¿no? Bien, voy a hacer una exposición sin presentación. Va a tener 4 bloques. La primera parte es hablar de la situación actual y previsiones que tenemos. La segunda es referirnos en el calendario de los fondos, el impacto que van a tener y qué tenemos para el próximo año. A continuación haré una exposición más a largo plazo de cuáles son las inversiones que tenemos identificadas en España para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y terminaré con un análisis un poco más cercano y más vinculado a la identificación de esas inversiones
con las 10 palancas, 10 políticas palancas que el Gobierno va a remitir a Europa en el mes de enero. Bien, comenzando con la primera parte sobre la situación actual, nuestro sector, el sector de las infraestructuras, no es ajeno a la difícil situación económica que atraviesa el país, y a pesar de que es un sector en el que estamos trabajando con normalidad y sin incidencias, los datos anticipan un cierre en 2020 negativo en cuanto a licitación y contratación, ¿no? Las últimas cifras que tenemos con la licitación realizada hasta el mes de septiembre anticipan que en 2020 la licitación pública del conjunto de las administraciones se reducirá más de un 32%, lo cual va a implicar pues, 5.800 millones de euros menos que en 2019 y nos situaría en niveles reales de licitación pública de 2011. Y en cuanto a contratación pública o volumen de adjudicación de obras, con los datos registrados al mes de septiembre, estos datos anticipan una reducción cercana al 41% al cierre de 2020, lo que implica 4.300 millones de euros menos de adjudicaciones en 2020 con respecto a 2019 y nos situaría en niveles reales de 2015. Por lo tanto, con estos primeros datos cerraremos el ejercicio negativo, con lo cual, bueno, como un sector también afectado por lo que ha implicado la pandemia y sobre todo también por la incertidumbre que se ha generado en las administraciones públicas, y esto anticipa un 2021 en el que la actividad, al menos durante el primer semestre, se va a resentir en tanto y cuanto no tengamos los fondos ya implementados y que impliquen nueva actividad en nuestro sector, ¿no? También otro dato que siempre decimos es el impacto del COVID en lo que es el tráfico en nuestra red de autovías y autopistas. El máximo negativo ocurrió la semana del 6 de abril, con una reducción del tráfico en nuestra red de autopistas y autovías del 86%. Actualmente, con los últimos datos, estamos en una reducción con respecto a la misma semana de 2019 del 20%, y en términos acumulados, pues el tráfico a origen año está un 32% por debajo del tráfico que teníamos registrado en 2019. Bien, esto en cuanto a la situación y previsiones, como digo, con independencia del impacto positivo que van a tener los fondos, hasta que esto, digamos, se materialice, podemos anticipar un primer semestre en 2021 con una actividad ralentizada como consecuencia de esa reducción de la licitación y de la contratación. El siguiente punto es hacer un breve resumen del calendario de los fondos, cantidades. No voy a extenderme mucho porque son ampliamente conocidas por todos, ¿no? El Fondo de Recuperación Europeo Next Generation lo integran varios programas, y hay dos muy relevantes. Uno es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otro es el programa REACT-EU o Europa Reacciona, ¿no? El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tiene una dotación de 59.000 millones de euros de ayudas directas no reembolsables, persigue 4 objetivos, se estructura en 10 políticas palanca y se desarrolla en 30 líneas de acción. Es un mecanismo que está, por tanto, condicionado a una serie de requisitos que todos los proyectos de inversión que se acojan dentro de este programa. Y el segundo programa que destaca dentro del Next Generation es el programa REACT-EU, que está dotado con 12.436 millones de euros para promover la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía, y tiene que ser realizado en 2021 y 2022. Ambos programas representan un total de 71.000 millones de euros de ayudas directas no responsables. El calendario de asignación de estos fondos a España prevé para 2021 una aportación de 34.634 millones de euros. En 2022 nos iríamos a otros 19.219 millones de euros y cerraríamos el ciclo en 2023 con 17.751 millones de euros. Por lo tanto, calendario 2021-2023, Next Generation, 71.000 millones de euros de ayudas directas no reembolsables. Adicionalmente a estos 71.000 millones de euros, hay otra cantidad en el entorno de los 70.000 millones de euros que son préstamos financieros que la Comisión Europea otorgará al Reino de España. De momento, la información que ha hecho pública el Gobierno es que va a centrarse en la ejecución de este programa de ayudas directas, de estos 71.000 millones de euros, para más adelante, a partir de 2023, proceder o no con el recurso de los préstamos financieros que la Comisión Europea ha puesto también a disposición al Gobierno de España, ¿no?
En lo que se refiere al impacto de los fondos en el presupuesto, en el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2021, refiriéndonos a los dos grandes ministerios inversores, en 2021, de esos 34.000 millones de euros que vamos a recibir en conjunto, tanto por el mecanismo de recuperación y resiliencia como del programa REACT, en lo que se refiere a los presupuestos generales del Estado, el impacto, digamos, en 2021, el reparto por ámbitos de administraciones, que de esos 34.000 millones de euros, 14.000 millones de euros los retiene la Administración General del Estado, todos los ministerios que integran nuestro gobierno, 14.000 millones de euros. Las comunidades autónomas van a ser los verdaderos protagonistas en 2021 de los fondos Next Generation, con una asignación de 18.793 millones de euros, y en tercer lugar las comunidades locales con 1.489 millones de euros. Es, por tanto, también destacable reseñar el papel que van a tener las comunidades autónomas el año que viene, que son las que más fondos van a recibir, y destacar también que una parte importante de estos 18.000 millones de euros que percibirán las comunidades autónomas es el programa REACT-EU, que lo integran 8.000 millones de euros. Son unos fondos que de momento no están regionalizados entre las comunidades autónomas y tienen la particularidad de que deben de ejecutarse entre 2021 y 2022. Es decir, el mecanismo de recuperación y resiliencia tiene la ventaja de que su ejecución puede prorrogarse o durar hasta 2026. El programa REACT-EU es un programa que condiciona su ejecución a dos ejercicios, 2021 y 2022. En lo que se refiere, antes de pasar ya a la descripción de las inversiones, a, digamos, cuál sería el impacto de los fondos en 2021 de los dos grandes ministerios inversores, comenzando por el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes en 2021 recibirá casi 5.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia. De esos 5.000 millones de euros retiene para sus programas de inversión 2.440 millones de euros, que se reparten entre los distintos órganos que integran el Ministerio, con un gran protagonismo de las inversiones ferroviarias, en ferrocarril convencional, con un impulso de las cercanías y también en alta velocidad. Y en lo que respecta al Ministerio de Transición Ecológica, recibirá en 2021 6.800 millones de euros, retiene 2.591 para los programas que desarrolla el Ministerio, y el resto lo transfiere a las comunidades autónomas. Destacar que, sin embargo, en el Ministerio de Transición Ecológica, de la cantidad de fondos que retiene, únicamente una muy pequeña parte se destina a la creación de infraestructura, ¿no? Solo 389 millones de euros. Bien, visto el panorama y visto el calendario, tenemos realmente un desafío con esos 34.000 millones de euros de ayudas directas que vamos a percibir en el próximo año, en 2021. Pasaremos a continuación a hacer un análisis resumido, voy a intentar ser muy breve, de todas las infraestructuras que tenemos identificadas de aquí a 2030. Es decir, como vamos a comenzar por un análisis de largo plazo, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible está ahí. Es un objetivo que va a comprometer y a afectar al desempeño de nuestra actividad en esta década, y haremos un análisis de cuáles serían las principales infraestructuras que deberíamos promover para garantizar el cumplimiento de estos objetivos en 2030. Una vez que veamos este análisis, pasaremos a un segundo análisis más detallado y más centrado en ver cuáles de esas infraestructuras tienen encaje directo en lo que serían las 10 políticas palanca que van a estructurar el plan de recuperación y resiliencia que nuestro Gobierno remitirá previsiblemente en el mes de enero a la Comisión Europea. Es importante hacer este primer análisis de largo plazo de la Agenda 2030 porque, en definitiva, el programa Next Generation lo que quiere es anticipar, ¿no?, el cumplimiento de todos esos objetivos que integran la Agenda 2030, y tampoco hemos de olvidar que tenemos conjuntamente al programa Next Generation el programa de fondos plurianuales de la Comisión Europea, que es muy importante, que va a afectar al periodo 2021-2027 y que lo van a integrar más de 70.000 millones de euros de fondos de cohesión que nuestro país va a recibir. Por lo tanto, digamos, a largo plazo tenemos que sumar al impacto del Next Generation también el impacto que va a tener los fondos de cohesión. Comenzando, por tanto, con este primer análisis, ¿no?, de largo plazo, ¿no?, es decir, en qué medida o cuáles son los objetivos de inversión que tendríamos en infraestructuras para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en 2030, nos vamos a una cifra de inversión total en estos próximos 10 años de más de 145.000 millones de euros, a la que si incorporamos
algunos otros planes de inversión que no están tan dentro de la Agenda 2030, pero que también serían actuaciones elegibles dentro del programa Next Generation, la cifra supera con creces los 157.000 millones de euros. Básicamente, en este análisis de largo plazo tenemos a las infraestructuras como verdaderos protagonistas en un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que yo agruparía en 5 grandes bloques de inversión: en agua y medio ambiente, movilidad sostenible y segura, eficiencia energética, salud y creación de infraestructura verde. Como he dicho, estos 5 campos de inversión de cara al 2030 representan 145.000 millones de euros. Y el impacto que tendría en las inversiones que brevemente resumiré a continuación es realmente impactante, ¿no? Cualquier infraestructura tiene 2 impactos. Tiene, por un lado, un impacto económico que se traduce pues, en la generación de actividad económica inducida, creación de empleo, retorno fiscal, promoción de la industria nacional, y tiene un segundo conjunto de impactos que son impactos sociales. Es básicamente el beneficio social que estas infraestructuras inducen, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? Refiriéndome al impacto económico, este análisis de largo plazo de 145.000 millones de euros de inversión en infraestructuras se resumiría en la creación de una actividad económica inducida de 140.000 millones de euros, una creación de nuevos empleos a tiempo completo de 2.362.000 nuevos empleos de aquí al 2030 y un retorno fiscal de más de 77.000 millones de euros. Esto es lo que sería el impacto económico de estas infraestructuras prioritarias de cara al 2030. Pasando a continuación a resumir brevemente cada una de estas 5 áreas de actuación, comenzaríamos con el agua y el medio ambiente, ¿no?, que representa cerca de 28.000 millones de euros de aquí al 2030. Y el agua y medio ambiente lo integrarían 6 líneas de acción, ¿no? La primera, la más importante, una de las más importantes, es la depuración de aguas residuales. En España llevamos 28 años incumpliendo la directiva, tenemos más de 500 procedimientos abiertos y tenemos identificadas hasta 2027 más de 4.600 millones de euros en 210 actuaciones, ¿no?, de depuración y saneamiento, que además de permitirnos cumplir la directiva de depuración, pues tendría un enorme beneficio social, afectando a más de 2 millones de personas que se beneficiarían de estas actuaciones y con un beneficio social anual estimado de 250 millones de euros al año. El segundo gran bloque de inversión son las inversiones para la prevención de avenidas e inundaciones. Las inundaciones constituyen la mayor catástrofe natural de nuestro país. El año pasado la cifra de daños económicos indemnizada por el Consorcio de Compensación de Seguros se acerca a los 300 millones de euros y los daños económicos indemnizados desde los años 80 representan más de 5.300 millones de euros. Ahí tenemos un reto muy importante de aquí al 2033 con unas inversiones identificadas que representan más de 6.100 millones de euros y que inducirían un beneficio social al año, una vez realizadas, superior a 2.200 millones de euros, ¿no?, teniendo en cuenta que todas estas infraestructuras evitarían todos esos daños económicos e impactos negativos que recurrentemente tenemos en nuestro país. El tercer bloque es el bloque de las infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía. España tenemos un índice de estrés hídrico del 33%, que se ha mantenido invariable en los últimos 30 años. No hemos sido capaces de reducirlo y el 50% de nuestra superficie se encuentra en riesgo de desertización. Y en este campo pues tenemos identificadas infraestructuras de regadío que se acercan a los 3.000 millones de euros. Hablo siempre de infraestructuras que se encuentran planificadas de aquí al 2030, cuya ejecución implicaría incrementar la superficie regable en nuestro país en más de 533.000 hectáreas, con lo cual esto permitiría, sin lugar a dudas, dar un gran impulso al sector de la agricultura y a los cultivos de alto valor añadido en nuestro país, con un beneficio social cercano a los 800 millones de euros anuales como consecuencia de esta nueva actividad económica que induciría el regadío. El cuarto bloque de agua y medio ambiente se refiere a la cohesión social. En nuestro país tenemos más de 2 millones de viviendas que no disponen de servicios de alcantarillado y depuración. Esta es una encuesta que realiza periódicamente el Ministerio de Hacienda, y esos 2 millones de viviendas, el dotarles de servicios de alcantarillado y de servicios de depuración implicaría invertir cerca de 3.000 millones de euros, beneficiando con ello a más de 5 millones de habitantes y con un beneficio social anual de 625 millones de euros. No voy a extenderme en cómo se calcula el beneficio social de las infraestructuras hidráulicas, pero tiene una metodología muy clara de la calidad de las masas de agua y demás, que es una metodología europea,
pero que no vale la pena que me extienda, pero que todos estos datos que estoy dando obedecen a unos cálculos estimativos, pero a unos cálculos hechos con el rigor técnico vigente en Bruselas. El quinto grupo de actuaciones dentro del agua y el medio ambiente es la gestión de los recursos hídricos. España presenta varias singularidades. Somos el país que tiene la variabilidad de tarifas más alta de Europa, es decir, en España, en función de donde estemos, un metro cúbico de agua, un litro de agua puede costar 5 veces y media más en función de la región donde estemos. Tenemos unas redes de abastecimiento y de alcantarillado con una enorme obsolescencia. Nuestra red de abastecimiento tiene el 40% de la red tiene más de 30 años y el 44% de la red de alcantarillado más de 40 años de antigüedad. Y esto al final pues, nos inflige unas importantes pérdidas, ¿no?, que tenemos. Por ejemplo, en la red de suministro, pues más del 26%, ¿no?, es la cantidad que los organismos oficiales certifican de pérdidas que tenemos en nuestra red de suministro. Es decir, de cada 10 litros de agua que suministramos a nuestra población se pierden prácticamente 3. Bueno, este conjunto de infraestructuras que afectan a la gestión de los recursos hídricos pues tiene a su vez una serie de inversiones que tenemos identificadas de aquí al 2030 para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible vinculado al agua, y vamos desde 1.600 millones de euros en actuaciones en empresas, en medidas de regulación y de reutilización, 529 millones de euros de inversión en las redes de abastecimiento, 2.000 millones de euros en reposición de redes de saneamiento y otra cantidad de 340 millones en estaciones de bombeo y estaciones potabilizadoras. Estas infraestructuras de gestión de recursos hídricos tienen también un beneficio social muy importante. En el caso de las presas, incrementaríamos en más de 1.100 hectómetros cúbicos nuestra capacidad de embalse y de regulación, con un beneficio anual superior a los 200 millones de euros. Y en el tema de abastecimiento estaríamos hablando, en todo lo que se refiere a las redes de abastecimiento a las que me he referido, con una población beneficiada de más de 1,5 millones de personas y un beneficio social de 117 millones de euros. Y en último lugar, dentro de este primer bloque de infraestructuras, siempre en largo plazo, prioritarias de cara al 2030, estarían los residuos urbanos. España somos un país, lamentablemente, líderes en sanciones medioambientales en la Unión Europea. Doblamos la media del porcentaje de residuos urbanos que generamos que terminan en vertedero. Tenemos el 60% de los residuos que generamos en nuestras ciudades acaban en un agujero, mientras que la media europea es el 30%, y con algunos ejemplos como Alemania, donde están prohibidos por ley los vertederos y donde es prácticamente cero la cantidad que se deposita en vertedero. Aquí es muy importante, tiene una especial relevancia sobre todo lo que es la valorización de todos los rechazos que resultan de las plantas de tratamiento. En España, entre la cantidad de residuos que no tratamos y que van directamente a vertedero, junto con los residuos que se tratan y que generan unos rechazos que no se valorizan, tenemos un objetivo de 8,5 millones de toneladas cada año a los que no se aplica valorización, y este es un campo muy importante porque requeriría invertir para resolver esta situación más de 5.200 millones de euros, y ello generaría una generación de energía eléctrica equivalente al consumo anual de más de 1,7 millones de horas. Por lo tanto, este primer punto de agua y medio ambiente, identificación en el largo plazo hasta 2030 de infraestructuras, nos damos una cifra de 27.900 millones de euros. El siguiente campo de los 5 que voy a resumir es el de la movilidad sostenible y segura, y aquí, siempre con las vistas al 2030 intervienen distintas palancas de inversión, ¿no? La primera es la de transporte público e intermodalidad urbana. Es además una de las palancas más importantes que tenemos dentro del programa Next Generation, que luego comentaré con mayor detalle. Bueno, sobre la congestión en nuestras ciudades, representa más de 5.500 millones de euros al año de coste. Tenemos varias regiones que superan los límites de emisiones fijados en el mundo. Según el Banco Mundial, en España la población urbana entre 2008 y 2018 ha aumentado un 10%, y como todos conocemos, como consecuencia de la crisis financiera de 2008, no se ha invertido apenas nada en la mejora y extensión de las redes de transporte público. Y luego hay un objetivo muy, muy importante cuando hablamos de transporte público, que es la intermodalidad, es decir, todo el objetivo que forma parte también del Next Generation, de poder reforzar el sistema de transporte público, necesariamente requiere también actuar sobre las redes de transporte privado, sobre las carreteras en nuestras ciudades, porque no se trata solo de extender el alcance de la oferta de
de infraestructura del transporte público, sino también conseguir que el vehículo privado pueda migrar a incorporarse a la red de transporte público. Y para ello hacen falta también carreteras y aparcamientos disuasorios. En conjunto, en esta subapartado de transporte público tenemos identificados cerca de 15.000 millones de euros de actuaciones de metro en más de 144 nuevos kilómetros y 36 proyectos. Están también planificados más de 15.000 millones de euros en actuaciones de cercanías, fundamentalmente en Madrid, Barcelona y Valencia, con 656 kilómetros de nuevas líneas a lo largo de 29 proyectos. En vías urbanas tenemos identificados más de 400 kilómetros y actuaciones planificadas en nuestras ciudades, cierres de circunvalaciones, mejora de los accesos que representan 7.600 millones de euros de inversión, y en aparcamientos disuasorios hay distintos estudios, pero el último publicado por la Asociación Española de la Carretera se refiere a más de 1.600 millones de euros para la construcción de 201 aparcamientos disuasorios en nuestras ciudades, siempre con el objetivo de conseguir la migración del transporte privado al público. Bueno, el beneficio social del transporte público es enorme, ¿no? Es decir, las obras de metro inducen 236 horas de ahorro de tiempo por cada kilómetro de infraestructura que construimos. Inducen un ahorro, las cercanías, por ejemplo, de 1,3 euros en ahorro de tiempo por cada euro invertido, es decir, un euro invertido en una infraestructura de cercanías genera solo en ahorro de tiempo inducido en los usuarios 1,3 euros durante su periodo de operación. Y al final, este conjunto de actuaciones, si establecemos o sacamos un análisis coste-beneficio de todas estas inversiones, que representan cerca de 40.000 millones de euros, metro, cercanías, vías urbanas y aparcamientos disuasorios, si aplicamos un análisis coste-beneficio, obtenemos un ratio de 1,61, es decir, el beneficio social que inducen este conjunto de infraestructuras de movilidad es 1,6 veces superior a su coste económico. Son, por tanto, desde un vista social, plenamente rentables. El segundo apartado dentro del capítulo de movilidad y sostenible y segura lo representa la cohesión territorial. En España tenemos planificadas muchas autovías interurbanas y en muchos casos, pues ciertamente estas carreteras, que actualmente son carreteras convencionales, presentan pues unos tráficos y unas estimaciones de tráfico que no permiten justificar la construcción de la autovía. En este sentido, y nos estoy refiriendo sobre todo a la España vaciada, hay una propuesta intermedia entre lo que sería pasar de la capacidad de una vía convencional a una autovía, que sería el programa 2+1, ¿no? Un programa que calculamos para ampliar de 2 a 3 carriles, prohibiendo el adelantamiento, es decir, invadir la calzada contraria para producir adelantamientos, que es lo que representa y concentra el 80% de los accidentes mortales en nuestra red de carreteras. Diseñamos un plan en el cual hemos identificado más de 1.100 kilómetros de carreteras convencionales que no requieren o no tienen los índices de tráfico para poder convertirlas en autovía, pero que por otro lado necesitan de implementar una serie de medidas de seguridad, y esto implica una inversión de 1.500 millones de euros, ¿no? Con este objetivo se podría reducir la accidentalidad en estas vías, la accidentalidad mortal, en un 22%. Un tercer apartado dentro de la movilidad es la resiliencia y seguridad en nuestras carreteras. Los fallecidos en nuestra red de carreteras se mantienen invariables, en el entorno de los 1.000 fallecidos año. Esto supone un coste anual, el coste de los accidentes de tráfico representa más de 10.000 millones de euros de coste cada año, y es también destacable que el 78%, cerca del 80% de los fallecidos se producen en las vías convencionales. Nosotros hemos diseñado en este punto de vista una serie de actuaciones para reducir los fallecidos, con una serie de programas de actuación en la red convencional que los hizo la Asociación Española de la Carretera, que se representa una inversión de 2.000 millones de euros en distintos programas, actuación en puntos negros con tramos con elevada concentración de accidentes, el concepto de carreteras que perdonan, que es despejar toda la zona de dominio de la carretera para evitar los accidentes con obstáculos que están en los márgenes de la carretera. Todo esto representa una inversión de 2.200 millones de euros, a lo que habría que añadir también todo un plan de puesta a cero o puesta al día del estado de conservación de nuestra red de carreteras. El último informe de la Asociación Española de la Carretera habla de 7.500 millones de euros. Por lo tanto, esta sería la tercera parte, resiliencia en nuestra red viaria, 2.200 millones de euros para reducir la accidentalidad, junto con 7.500 millones de euros para realizar la puesta al día o la puesta a cero en términos de conservación de toda nuestra red. Los datos los conocéis, 1 de cada 10 kilómetros de nuestras carreteras convencionales presentan graves deterioros en más de un 50% de la superficie del pavimento. Y el último apartado dentro de movilidad, siempre de cara al 2030,
lo constituye un mantra de nuestro sector, que es la logística y el transporte ferroviario de mercancías. En España, en nuestro país, la cuota interior de transporte de mercancías, el transporte ferroviario, representa apenas el 1,6%, es la tercera más baja de la Unión Europea. El transporte ferroviario de mercancías con el exterior en 2018 se redujo un 10%, y todo esto representa una contradicción si tenemos en cuenta que el modo ferroviario de transporte electrificado frente a la carretera es 7 veces más eficiente, es decir, tiene 7 veces menos costes externos unitarios por cada mercancía transportada, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido que tengamos o sigamos con esta absoluta falta de protagonismo del transporte ferroviario de mercancías en nuestro país. Resolver esta situación de cara al 2030, que es otro objetivo muy importante y que entra de lleno en los ODS, pues requiere, por un lado, poner en marcha un plan de conexiones ferroportuarias, que son las infraestructuras más rentables que tenemos en nuestro país desde el punto de vista social, con unas tires sociales que superiores al 14%. Ahí tenemos identificadas 8 conexiones ferroviarias que representan 700 millones de euros. Requiere, por otra parte, sacar adelante el concepto de autopistas ferroviarias, es decir, lo que sería convertir los ejes ferroviarios convencionales que tenemos en nuestro país en auténticas autopistas ferroviarias. Eso requiere de un conjunto de inversiones, de electrificación de líneas que a día de hoy no lo están, de ampliación de los apartaderos para dotarles de esa longitud de 750 metros, de la construcción de vías de cruce en los tramos de vía única, que representa una inversión del orden de 3.000 millones de euros, y conjuntamente dentro de la logística habría una tercera actuación, que sería toda la estrategia logística de centros intermodales de transporte, nudos logísticos, etcétera, en lo que se está trabajando actualmente, y que según los últimos informes a los que hemos tenido acceso, el de Estrategia Logística de 2013 y otros estudios que está realizando la DIF, podríamos estar hablando de una inversión de 3.000 millones de euros. En su conjunto, todas las infraestructuras de movilidad sostenible y segura que están planificadas y que tenemos identificadas para cumplir la Agenda 2030, pues representan cerca de 58.000 millones de euros. El tercer bloque de actuaciones es el de eficiencia energética. La eficiencia energética es otro de los grandes protagonistas dentro del objetivo de la Agenda 2030. Ahí tenemos unas inversiones que representan más de 30.000 millones de euros. Todo esto está recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que básicamente se desagrega en tres tipos de actuaciones. Por un lado, eficiencia energética en el sector residencial, con una previsión de inversión de más de 22.400 millones de euros hasta 2030. Un segundo bloque que es actuaciones de eficiencia energética en el sector terciario, con más de 3.600 millones de euros, y uno tercero de grandes instalaciones de climatización con 6.300 millones de euros hasta 2030. Por lo tanto, eficiencia energética, tercero de los bloques que tenemos identificados dentro de la Agenda 2030. Estamos hablando de más de 31.000 millones de euros de inversión, que evidentemente persigue un beneficio social, que es un ahorro acumulado de kilotoneladas equivalentes de petróleo hasta 2030. Todo ello está establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El cuarto bloque es la salud, que además es otra de las palancas que está dentro del programa Next Generation, que ahora comentaré a continuación, que es el refuerzo de la capacidad de nuestro sistema hospitalario. Evidentemente, esta es una decisión que tiene que ser tomada por el colectivo de expertos de la medicina, de la salud en nuestro país. Nosotros lo único que hemos hecho es hacer un análisis estadístico comparando cuál es la capacidad asistencial máxima anual de nuestro país en términos de población total, ¿no? Es una forma, con el stock de camas operativas de nuestra red hospitalaria pública-privada, junto con los tiempos de estancia media de los pacientes que requieren ser ingresados, pues puede uno calcular cuál es la capacidad máxima asistencial de nuestro país. Y llegamos a una cifra que se sitúa en el 14% de nuestra población total, es la misma que la de Italia, es una cifra inferior a la media de la OCDE, que está por encima, cerca del 22%, y muy inferior a la que tienen otros países como Alemania, Corea y demás, que sobrepasan ampliamente el 30%. Ahí lo que hicimos o lo que hemos hecho es hacer un doble cálculo, es decir, por un lado, un rango inferior de inversión para incrementar la capacidad hospitalaria en nuestro país y poder reducir a cero la lista de espera, que nos vamos a una inversión de unos 4.700 millones de euros entre infraestructura y equipamiento, que implicaría poner más de 12.000 nuevas camas hospitalarias en funcionamiento. Y luego hay un segundo rango de inversión más elevado, que sería el que cuántas camas tendríamos que poner en funcionamiento en nuestro país para poder igualar el ratio OCDE de capacidad asistencial máxima,
De aquí nos vamos a 56.000 nuevas camas con una inversión de 21.000 millones de euros. Y el último apartado que tenemos dentro del objetivo de la Agenda 2030, esas 5 grandes bloques de inversión que tenemos clasificados por ODS para garantizar el cumplimiento en 2030 de la Agenda 2030, sería la creación de infraestructura verde. Es otro de los grandes mantras o grandes objetivos que tiene y persigue la Comisión Europea desde que se aprobó el mecanismo del Pacto Verde en Europa, y aquí estamos hablando de soterramiento de vías y de líneas ferroviarias en el ámbito urbano, es decir, recuperar espacio verde para el ciudadano, reducir los costes externos que actualmente tienen estas vías que impactan, ya, aparte de constituir una barrera económica, también impactar favorablemente en la reducción de la acústica, ¿no? Del coste externo por derivado acústico derivado de estos tráficos. Aquí tenemos identificados del orden de 6.000 millones de euros en varias actuaciones, algunas de ellas conceptuales, pero muy interesantes en Madrid, Barcelona o Girona, ¿no? Pensamos que la creación de infraestructura verde debe también incorporarse al conjunto de infraestructuras del futuro, de la Agenda 2030, pensando también en que las ciudades pues, van a concentrar el 80% de la población y que tenemos que actuar en ella, ¿no? Y tenemos algunos proyectos conceptuales muy bonitos como el soterramiento de la Castellana en Madrid. En total, estas 3 últimas palancas que he comentado, eficiencia energética, refuerzo del sistema de salud y creación de infraestructura verde, representa del orden de 60.000 millones de euros. En conjunto, digamos, todas estas inversiones que he resumido, como ya he dicho al principio, sobrepasan los 145.000 millones de euros y vendría a ser un análisis en el largo plazo, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030. Si nos vamos ahora y pasaríamos al último bloque, a un análisis más centrado en el programa Next Generation, lo que voy a resumir a continuación sería cuáles de las 10 políticas palanca que el Gobierno ha definido son las que tienen más relación con estas infraestructuras y cuáles de las infraestructuras a las que me he referido anteriormente encajarían de estas palancas. Bueno, como he dicho al principio, el programa Next Generation va a tener un impacto, se va a recoger, digamos, en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que nuestro Gobierno está preparando y que va a remitir previsiblemente a la Comisión Europea en el mes de enero. Ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia se cimenta en 4 ejes, no los voy a detallar, la de cohesión territorial, social, etcétera, 4 grandes ejes en los cuales se cimenta ese plan nacional. Se estructura luego en 10 políticas palanca que están definidas, han sido definidas por el Gobierno en el programa España Puede, y a su vez esas 10 políticas palanca se desarrollan en 30 líneas de acción, ¿no? El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2021 lo que hace es todos esos fondos europeos, esos 34.000 millones de euros que vamos a tener o que van a estar disponibles en el año 2021, lo que hace es repartir todos esos fondos a lo largo de esas 10 políticas palanca y de esas 30 líneas de acción. Lo que voy a comentar a continuación es referirme a cuáles son las palancas de las 10 que van a integrar el Plan Nacional de Recuperación, cuáles son las que tienen más relación con las infraestructuras. Son 4 de las 10. Nosotros entendemos que de las 10 palancas, al menos en 4, las infraestructuras van a tener un elevado protagonismo, deberían tener un elevado protagonismo de cara a ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y de cara a esa estrategia de ejecución de esos más de 71.000 millones de euros que vamos a tener de fondos Next Generation en el periodo 2021-2023. De las 10 palancas hay 4 en las que las infraestructuras son protagonistas. La primera es la de Agenda Urbana y Rural y Lucha contra la Despoblación, que está dotada con 11.500 millones de euros para los próximos 3 años, representa el 16% de los fondos, y ahí hay 2 líneas muy claras. La línea del Plan de Choque de Movilidad, donde encajaría todo lo que he comentado antes del refuerzo del transporte público, esos 40.000 millones de euros de cercanías, metro, accesibilidad viaria urbana y estaciones de aparcamientos y disuasorios. Eso entraría de lleno en la palanca número 1 y en su línea de plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada. Y además tendríamos una segunda línea dentro de esta primera palanca, que es la del plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. No lo he comentado antes, pero bueno, nosotros hemos remitido una propuesta al Gobierno para lo que podría ser ese plan de regeneración urbana y de rehabilitación, en el que el Gobierno considera estratégico, que va a tener una importante dotación de subvenciones europeas. Como ya he dicho, esta primera palanca va a disponer de más de 11.000
500 millones de euros durante los próximos 3 años. Y en lo que respecta al plan de rehabilitación, nosotros hemos hecho una propuesta de rehabilitar hasta 750.000 viviendas en los próximos 3 años, lo que generaría una actividad económica de 15.000 millones de euros con un determinado volumen de asignaciones, ¿no? Y un planteamiento, un esquema fácil, ¿no?, que pueda hacer atractivo para los propietarios el poder involucrarse en este plan de rehabilitación, en el cual, conjuntamente con las subvenciones que se van a otorgar para poder activar estos programas de rehabilitación, pues tengamos unas líneas de financiación de forma que podamos financiar el 100% de las actuaciones de rehabilitación con una línea de financiación específica, avalada por el Estado, con unos tipos de interés bajos, con unos plazos largos, etcétera. Es decir, hacer un esquema fácil, sencillo y atractivo en el que las comunidades autónomas y los municipios puedan integrarse, ¿no? Esto tendría además como impacto, además de crear más de 260.000 nuevos empleos a tiempo completo, se recuperaría en vía fiscal, retorno fiscal, el 80% de las subvenciones que el Gobierno incorpore. Por lo tanto, palanca número 1, agenda rural, agenda urbana y rural, nuestro análisis diagnóstico son 55.000 millones de euros de actuaciones elegibles que deberían tener cabida en esta línea. Fijaros que es 5 veces la cantidad de los fondos que vamos a disponer en esta palanca número 1 hasta 2023. La segunda palanca en la que las infraestructuras tendrían cabida es la de infraestructuras de ecosistemas resilientes. Es la palanca número 2, que tendrá más de 8.600 millones de euros, de ese total de 71.000, 8.600, el 9% va destinada a esta palanca, y aquí hay 3 líneas en las que las infraestructuras tienen cabida. Son prácticamente la totalidad de las infraestructuras hidráulicas que he comentado en el apartado anterior, que representan más de 27.000 millones de euros. Tenemos por un lado la línea 4 de conservación y restauración de los ecosistemas y biodiversidad, donde ahí estaría la lucha contra la desertización. Ahí entrarían los 2.900 millones de euros a los que me he referido antes de infraestructuras de regadío. Tenemos la línea 5, que es la preservación del espacio literario y de los recursos hídricos, donde ahí tenemos o tendríamos todas las actuaciones para la gestión integral del agua que he relacionado antes, que representan más de 17.000 millones de euros. Tendrían cabida las infraestructuras para la prevención de avenidas e inundaciones, las actuaciones de depuración, los servicios de alcantarillado y de depuración que hay que proveer a esos más de 2 millones de residentes en municipios de menos de 50.000 habitantes que no disponen de estos servicios, toda la reposición de redes de suministro y saneamiento. Por tanto, esta segunda línea, la línea 5 de la palanca 2, daría cabida a toda la parte relativa a las inversiones hidráulicas, y tenemos de esta palanca segunda una tercera línea, la línea número 6, de movilidad sostenible, segura y conectada, que al igual que estaba reproducida en la palanca 1, en este caso se refiere al transporte ferroviario de mercancías, se refiere a promocionar, digamos, el transporte y la intermodalidad y al desarrollo de los principales corredores. Aquí entraría de lleno lo que he comentado antes de todas esas actuaciones que representan más de 7.000 millones de euros en lo relativo a conexiones ferroportuarias, conversión de los ejes convencionales ferroviarios en autopistas ferroviarias y toda la estrategia logística de proveer nudos logísticos, centros intermodales de transporte, ¿no? Por lo tanto, en estas 2 primeras palancas de las 10 que integrarán el Plan Nacional de Recuperación, en la primera, agenda rural, tema de movilidad y rehabilitación de viviendas, más de 55.000 millones de euros de actividad y de inversiones a incluir, y en la segunda, de infraestructuras y ecosistemas resilientes, otros 27.000 millones de euros. La tercera palanca en la que las infraestructuras, en nuestro análisis, tendrían inclusión también para formar parte de ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia es la número 3, de transición energética justa e inclusiva. Ahí tenemos localizados 5.200 millones de euros de inversión y se refiere a la valorización energética de los residuos que tenemos en nuestro país, ¿no? Esta es una de esta línea de actuación se encuentra en la línea 7, de despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía, y expresamente habla de la estrategia de la economía circular, y por lo tanto en esta tercera palanca, la número 3, tendrían cabida todas esas infraestructuras o esas inversiones para valorizar todos los residuos y rechazos que provienen de los residuos municipales que generamos en nuestro país, con 5.200 millones de euros de inversión. Y la última palanca de esas 4 a las que me he referido, de las 10 que integrarán el Plan Nacional de Recuperación, en la que las infraestructuras pensamos pueden y deben tener cabida, es precisamente la palanca número 6,
el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, donde en la línea 18, de las 30 líneas de la número 18, se refiere a la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Ahí entendemos que también podría tener cabida esos dos rangos de inversión a los que me he referido, de 4.700 y 21.400 millones de euros para ampliar la capacidad hospitalaria de nuestra red, de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por tanto, digamos, aquí terminaría la cuarta parte en lo que se refiere a de todas esas inversiones que tenemos identificadas y que forman parte de ese gran objetivo de la Agenda 2030-2030, nos hemos traído en el corto plazo, medio plazo, es decir, a los próximos 3 años vista, cuáles o cuántas de esas inversiones, digamos, tendrían cabida en las 10 palancas o en las 10 políticas palanca que van a configurar la ejecución de los fondos Next Generation, de esos 71.000 millones de euros, que, como he dicho, son 4 de las 10 palancas y que al final siguen siendo representando más de 110.000 millones de euros. Ya antes de terminar, quería hacer una última reflexión. Como hemos visto, las necesidades de inversión que tenemos, tanto en el largo plazo, pero fundamentalmente a corto y medio plazo, exceden notablemente de todos los fondos que vamos a percibir y, evidentemente, todas esas ayudas directas no reembolsables, que son más de 71.000 millones de euros, se van a aplicar a distintos programas, no solo a programas de inversión pública en infraestructuras, sino a otros programas y líneas de actuación que el Gobierno tiene recogido en el programa España Puede. Con lo que aquí, inevitablemente, si queremos ser ambiciosos y poder maximizar todo el impacto económico y beneficio social y transformador que va a tener el programa Next Generation, debemos necesariamente acudir a la colaboración público-privada. Es decir, si nos centramos exclusivamente a la parte de inversiones que van a tener cabida con las subvenciones directas, pues el impacto que tendría el Next Generation en la promoción de infraestructuras en nuestro país sería muy reducido. Por eso tenemos que ir a modelos de colaboración público-privada, recuperar el modelo confesional. Este, además, es un objetivo que ha recomendado tanto la Comisión Europea como el propio Gobierno, al objeto de apalancar financiación privada, es decir, utilizar parte de las subvenciones para poder apalancar financiación privada y poder incrementar o multiplicar por 3 o 4 veces el propio impacto de las subvenciones. La colaboración público-privada, el modelo concesional, en España está en desuso desde el año 2012. Tenemos que resolver alguna cuestión regulatoria, como es la limitación de la tasa de descuento en los proyectos de concesiones, pero este, sin duda, es un gran objetivo que tiene que convivir, ¿no?, con el objetivo de los fondos, ¿no? Nosotros estamos también trabajando ahí en un conjunto de propuestas y, bueno, es un objetivo que está ahí y que evidentemente se va a ver, y es algo sobre lo que la propia COE hemos hecho una serie de recomendaciones al Gobierno. Quería también ya terminar, Ricardo, para dar turno a dar paso a las preguntas, destacando también el trabajo que desde COE se ha hecho. Evidentemente, en lo relativo a la agilización y reducción de los plazos de contratación pública, todas estas inversiones que hemos visto, en muchos casos disponen de expedientes que se encuentran en fase de estudio informativo, en otros son expedientes que están en fase de redacción de proyecto y en otros son expedientes que están planificados sin más y que no disponen de nada. Ahí tenemos que ser ambiciosos y tener un nuevo marco regulatorio que se refiera exclusivamente a estas inversiones que van a integrarse dentro del programa Next Generation, a los efectos de poder ser capaces, en unos plazos muy reducidos, de disponer de proyectos que nos permitan cumplir el objetivo de ejecución de los fondos. Como he dicho ya, y termino, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que forma parte de esos 71.000 millones de euros, tiene un límite de ejecución de los proyectos que hagamos hasta 2026. Yo creo que el objetivo, en nuestra opinión, sería ser capaces de poner en marcha todos los proyectos que podamos de estas inversiones antes de 2023, con el objetivo de terminarlos en 2026. Y luego tenemos, por otro lado, el programa REACT, que son esos 12.000 millones de euros que, junto con el mecanismo de recuperación, nos llevaría a los 71.000, donde ahí, sin embargo, el plazo de ejecución es 2021 y 2022. Ahí lo que no se haga se pierde, y además son unos fondos que van a estar directamente gestionados por las comunidades autónomas. Pensamos que también abre una posibilidad importante para poder hacer actuaciones con proyectos más sencillos, a lo mejor más centralizadas en la conservación de infraestructuras. Bueno, y con esto yo creo que termino. Son 41 minutos y estoy a disposición de los oyentes, Ricardo, para lo que preciséis. Muchas gracias. La verdad es que, teniendo en cuenta que nos conocemos desde hace muchos años, pues no me ha sorprendido tu ponencia.
aunque siempre es gratificante escuchar ponencias y palabras que hablan de una forma tan concreta, tan razonable, tan estudiada y con tanta precisión. Desafortunadamente, estamos bastante cansados de oír vaguedades, buenas palabras, definición de buenas intenciones, pero nada más, sin concretar nada y sin aportar datos concretos ni estudios que los respalden. Sí que en ese aspecto, ya te digo, no me ha sorprendido porque te conozco y sé del rigor de todas tus intervenciones, que conllevan todas tus intervenciones, pero sí agradecerte en mi propio nombre y en el de todos los que hemos seguido con tanta atención tus palabras. Yo tengo varias preguntas, casi todas son más de conceptos que de las cifras, porque las cifras son pues muy poco contestables. Has hablado de la colaboración público-privada, de la necesidad, obviamente, porque si tenemos que esperar a cubrir todas estas necesidades a base de los presupuestos del Estado, pues no existe esa posibilidad. Hay muchos problemas, algunos de tipo conceptual, otros de tipo legal, para un desarrollo, digamos, normal o normalizado de este tipo de actuación conjunta. ¿Cómo podemos fomentarlas en España, estas actuaciones, estas actividades público-privadas? Bueno, yo creo que ahí, primero de todo, sé que ha sido lo que he comentado, pero es que es muy difícil, ¿no? A ver cuándo volvemos a la normalidad. No. Estas exposiciones en una gran sala, con más ponentes, con presentaciones, pero es que si encima le meto una presentación con todos estos datos... Lo difícil será para nosotros resumirlo, hacer una especie de resumen de todo lo que has dicho, pero... Nosotros estamos trabajando, de hecho, que vamos a enviar ya al Gobierno y a las comunidades autónomas, donde todos estos datos que yo he dicho van a estar estructurados y presentados en una serie de políticas tractoras, van a estar con unos anexos con todas las actuaciones que tenemos identificadas. Es decir, que todas las cifras que he dicho no son ciencia ficción, van a estar en un documento que será público cuando pueda ser público, pero lo primero es, dentro de ese objetivo que tenemos de facilitar al sector público la toma de decisiones, como sector lo que vamos a hacer es remitir, es un proyecto bastante grande, todo esto que he dicho con justificación, identificación y actuaciones, ¿no? Y bueno, cuando eso sea posible, pues seguramente se entenderán mejor todas las cifras. La colaboración público-privada en España, me preguntaba Ricardo por ese tema, está abandonada de la contratación pública desde el año 2012, es decir, cuanto más falta nos hacía en nuestro país, todos conocemos el impacto de la crisis financiera de 2008 y la consolidación fiscal que se inició en 2010, era precisamente cuanto más falta hacía la colaboración público-privada, ¿no? No tenemos recursos públicos, los pocos recursos que tenemos van a otras prioridades, apostemos por la colaboración público-privada. En España no se ha hecho nada, desde 2012 prácticamente nada, con algunas concesiones de servicios de licitación de áreas de servicio en algunas autopistas que han revertido prácticamente nada, y esto es un contrasentido porque nuestras empresas fuera de España tienen mercados como Canadá, Australia o Estados Unidos, donde en los últimos 5 años tienen unos niveles de contratación que superan en más de 10 veces los niveles que tenemos en España. Es decir, somos capaces de hacer fuera de nuestro país lo que no hacemos aquí. Yo creo que hay dos problemas. Un problema de percepción equivocada de la parte pública, ¿no? La creencia de que esto es más caro sacar una inversión, una infraestructura por concesión que hacerla por gestión directa, y es absolutamente equivocada. Nosotros hemos contratado un excelente informe a la Universidad Politécnica que da respuesta a esta cuestión, donde hace un análisis de los beneficios sociales que tiene el modelo concesional frente al modelo presupuestario, lo ha hecho el catedrático José Manuel Vasallo, y es contundente e incluye un ejemplo práctico. Es decir, la decisión es si tengo hoy un hospital o tengo hoy una depuradora o no la tengo, ¿no? Y entonces, tener hoy una infraestructura que de otra manera tendríamos que esperar 20 años, hay algunos planes, como he dicho antes, la depuración, llevamos 28 años incumpliendo la directiva, es decir, pongamos en valor que el beneficio social que induce una infraestructura que tendríamos hoy entra dentro del cálculo de balance comparativo respecto al sector, a la financiación directa, ¿no? Por tanto, hay un error de percepción en el sector público. Recientemente, la semana pasada, se ha votado una proposición no de ley en el Congreso donde todos los partidos, sorprendentemente, o casi todos, han votado a favor de recuperar la colaboración público-privada, y esperemos que esto sea un
un signo de inversión y España volvamos otra vez a poner en marcha este modelo con la regulación que sea precisa. Y en cuanto a la regulación, bueno, es una cuestión que es la ley de desindexación de 2015, bueno, que en lo que se refiere a la actividad concesional, pues limita la tasa de descuento de los proyectos concesionales que vayan a recibir subvenciones o pagos periódicos del sector público en un determinado valor. Fija esa rentabilidad en el bono del Tesoro español a 10 años más 200 puntos básicos. Nos estaríamos hablando de unas tasas de descuento o de rentabilidad en un proyecto de concesión porque actualmente se situarían en el 2,4%. Difícilmente un inversor o un financiador privado va a apostar en un proyecto de largo plazo con transferencias de riesgos con estas tasas de descuento. Resolver este problema no implica tocar nada de la ley de desindexación, sino simplemente hacerlo. La propia ministra de Hacienda está habilitada para hacerlo según recoge la propia ley mediante una orden ministerial. Es una cuestión fácil, nosotros estamos insistiendo al Gobierno en este tema, también desde COE, y bueno, es un tema que está por ver, está por decidirse y yo quiero pensar y estoy convencido de que encontraremos una solución. Es un problema regulatorio sencillo de resolver y también, por ejemplo, en toda la propuesta que se ha remitido desde la COE al Gobierno para agilizar los plazos de contratación, está la de considerar o excepcionar, digamos, a las concesiones que se incorporen al programa Next Generation del cumplimiento de este límite de la tasa de descuento. Con lo cual, digamos, estamos trabajando en dos sentidos. Por un lado, en ver si podemos revertir el tema de la tasa de descuento y, por otro, también, en el caso específico de los fondos Next Generation, poder contar con esta excepción para todos los proyectos que se van a incorporar. También es muy importante que dentro de la propuesta de COE, que se ha hecho pública, cualquier persona puede acceder a ella en la página web de COE, hay una interesante iniciativa de cláusula de iniciativa a los particulares, ¿no? Es decir, poder estimular aún más la formulación de proyectos del sector privado al sector público, ¿no? Con unos mecanismos mucho más ambiciosos en cuanto digamos, a la valoración de estas ofertas en los concursos públicos, a la retribución que tendrían que recibir los promotores de estos proyectos en el caso de que no fueran adjudicatarios. En fin, una propuesta muy interesante que también va en la línea de recuperar la colaboración público-privada. Muchas gracias. A mí me gustaría, has hablado de los índices o los niveles de contratación y de licitación, pero la verdad es que eso es una parte que afecta a algunas empresas, sí o no, dentro del sector de la construcción. ¿Cuál es la previsión que tú haces para finales del año 2020 de cómo está el sector en general, incluyendo, bueno, pues las pequeñas empresas constructoras, las que se dedican más a edificación que a infraestructura, en fin, lo que es el sector entero de la construcción? ¿Cómo lo valorarías o qué previsión tienes o cuál es tu feeling, dado el nivel de conocimiento que tienes del sector, de la situación actual? ¿Esto cómo lo extrapolarías para como un balance a fin de año que pudiéramos pensar? Bueno, yo creo que depende mucho del ámbito en el que desempeña su actividad la empresa. Evidentemente, en España en 2020 hemos tenido 2 meses de paralización, 2 semanas de paralización completa de la actividad. A eso hay que añadir también pues, una ralentización previa y posterior a esa paralización. Y esto establece ya de por sí una reducción de la producción o de la actividad que van a tener todas las empresas en 2020. Eso depende del tipo de empresa. Hay algunas informaciones de algunas empresas donde se está hablando de un 20% de la reducción de actividad o de producción en 2020. En otros casos estamos en el 10%. No sabría decirte porque eso depende del tamaño de la empresa, de la especialización que tenga, si es obra pública, si es obra privada. Pero bueno, podemos establecer que de media yo te diría que entre un 15 y un 20% de reducción de la actividad, más bien el 20% en 2020, eso está ahí y es un impacto directo de la paralización que hemos tenido por el COVID. Respecto de 2019. Respecto de 2019, es decir... Que tampoco fue muy boyante. Tampoco fue muy boyante, ¿no? Pero con lo cual, digamos, es una situación, bueno, pues ciertamente muy negativa y nuestro sector, como he dicho al principio, no está exento de toda la afección que está teniendo la pandemia, ¿no? Quizá pueda ser más impactante en lo que se va a traducir de reducción de la nueva actividad que las compañías podían esperar en 2021 como consecuencia de esa drástica reducción de la contratación pública en 2020. Como he dicho al principio, pues estamos previendo del orden del 40% de reducción del volumen de contratos públicos adjudicados. Y esto va a tener también un efecto negativo en el primer semestre de 2021. Por eso es muy importante que cuanto antes se empiece a retomar las licitaciones.
sin esperar a la llegada de los fondos, que está ya comprometido en 2021, porque vamos a tener ahí un decalaje que, en mi opinión, con un 2021, por lo menos el primer semestre, flojo en términos de actividad, y por eso estamos reclamando que todos aquellos proyectos maduros, que los hay en nuestro país, de todo el sector público, que puedan ser licitados, que se haga de inmediato, porque va a ser una forma de resolver esta transición negativa que vamos a tener hasta que tengamos los fondos ya en plena actividad con los proyectos funcionando. Efectivamente. Bueno, no me resisto a preguntarte acerca de los presupuestos para 2021, que evidentemente todavía no están al 100% concretados, aprobados, etcétera, pero con la información actual, ¿cuál es tu valoración sobre los presupuestos del 2021, obviamente para el sector que nos ocupa, el sector de la construcción? Bien, el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021, pendiente evidentemente de aprobación, en términos de inversiones de los dos grandes ministerios inversores, es muy similar al proyecto de presupuestos que se presentó en 2019, pre-COVID, pero que no se aprobó, ¿no? Con lo cual, digamos, el impacto del programa Next Generation en el presupuesto, bueno, lo que ha hecho de alguna manera es evitar que los presupuestos de un 2021 sin esa ayuda europea hubieran sido muy restrictivos, ¿no? Por todo el coste o incremento de coste que está de gasto público que está inherente a todo lo que es el tema del empleo, los ERTEs, medidas de financiación, etcétera. La valoración es que podía haber sido más ambicioso, es decir, creo que la Administración General del Estado, como he dicho al principio, de algunos datos, ¿no? Pues que el Ministerio de Transporte retiene el 49% de los fondos que recibe. Es decir, yo creo que ha habido, hay, digamos, gran parte de los fondos que se van a percibir, hay una transferencia, ¿no? O una traslación a las comunidades autónomas, que van a ser los verdaderos protagonistas, y por decirlo de alguna manera, parte de esas inversiones que podrían haberse sido retenidas por los grandes ministerios de inversiones se trasladan a las comunidades autónomas, ¿no? Desde ese punto de vista podrían haber sido más ambiciosos. En cualquier caso, con respecto al presupuesto o a la ley presupuestaria, que es de 2018, que tenemos actualmente en vigor en España, pues hay un 26% de crecimiento de las inversiones, es decir, 2021 con respecto a la ley de 2018, que es la que tenemos en vigor actualmente, las inversiones crecen un 26% hasta los 11.000 millones de euros de inversión pública el año que viene, y esos son 2.200 millones de euros más que la inversión que tenemos actualmente en vigor en la ley de presupuesto de 2018. Como ya he dicho, el 98% del incremento de inversión lo asume el Ministerio de Transportes, con importantes incrementos de inversiones en cercanías y alta velocidad, y el Ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, que recibe muchísimos fondos, no registra apenas incremento alguno en las infraestructuras hidráulicas, ¿no? que son de su ámbito, ¿no? Por resumirte, el Ministerio de Transportes y Movilidad, en lo que se refiere a todas las inversiones reales del capítulo 6.8, pues tiene un proyecto de presupuesto de 10.000 millones de euros, 10.079, para 2021, que son 2.226 millones de euros más que en 2019, y Transición Ecológica tiene un proyecto de inversión de 958 millones de euros, que son 40 millones de euros más que la ley de 2018. En total, como he dicho, 11.038 millones de euros proyectados para 2021 en lo que se refiere a inversiones del capítulo 6 y el capítulo 8. 6 y 7, 8. Estupendo. Ya por mi parte sí me gustaría terminar mis preguntas, aunque luego te formularé algunas que han hecho nuestros asistentes, acerca de la fortaleza y las características que tienen las empresas de Seopan en el desarrollo de proyectos claves en el mundo. Creo que ninguna persona mejor que tú como presidente de Seopan para contestar ante esta pregunta. Bueno, yo creo que las compañías, o sea, en España tenemos un sector de infraestructuras que es un referente mundial, ¿no? Tanto por, digamos, lo que representa la cifra de actividad internacional de nuestras empresas en su cifra global de actividad, como lo que es el liderazgo que tienen en la promoción precisamente de concesiones de infraestructuras y servicios vinculadas con el transporte, ¿no? Yo creo que tengamos en cuenta que el 90% de la actividad de construcción de
de nuestras compañías asociadas, de las más internacionalizadas, se realiza fuera de España. Y si analizamos la cifra global de facturación, el 80% de la actividad se realiza fuera de España. Y esto a lo que nos lleva es que, bueno, pues han acumulado una enorme experiencia, trabajan en más de 90 países, son conocedores de distintos modelos de financiación y de concesión, y todo ello es posible en base a la enorme experiencia y capacitación técnica que nuestras empresas han adquirido en los últimos años, ¿no? Se ha hecho mucha obra civil en España. España es un país con cierta complejidad, ¿no?, por la altitud media que tenemos y demás, y todo eso creo que juntamente con una trayectoria de éxito y firme de nuestras compañías más internacionales en el extranjero es consecuencia, repito, primero yo creo que están presentes en toda la cadena de valor, son capaces de coger un anteproyecto, desarrollarlo en un proyecto, construir el proyecto, hacer su mantenimiento, operación e inclusive su financiación si hacemos una concesión. Por lo tanto, son, digamos, expertos y tienen experiencia en toda la cadena de valor de cualquier obra civil, cosa que en otros países, por ejemplo, pues Inglaterra, Reino Unido o Estados Unidos, las compañías líderes son las de ingeniería o las compañías de infraestructuras, y luego también pues el estar en todos los países les hace estar a la última en todos los distintos procesos de contratación que tenemos en los distintos países, ¿no? Es una trayectoria ya consolidada, y lo que es deseable es que podamos aplicar en España todos los modelos de construcción, o sea, de financiación de infraestructuras que actualmente nuestras empresas están utilizando fuera de España, ¿no? Ahí hay algunos mercados, como he dicho, Australia, Canadá o Inglaterra, que son verdaderos referentes, o Estados Unidos, verdaderos referentes, y son los que más están apostando. Y los países más avanzados o más desarrollados desde el punto de vista económico son los que más están apostando por los mecanismos de colaboración público-privada. Lo saben muy bien, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro país, porque si no es imposible resolver este déficit de inversor que he comentado anteriormente. No queda otra salida que recuperar ese modelo. Muy bien, como sabes, Julián, Potencia es una revista de construcción, pero muy focalizada en maquinaria de construcción. Entonces, te quiero hacer una pregunta de uno de nuestros oyentes el día de hoy, que dice: buenos días, señor Núñez. Todo lo expuesto va a requerir unos recursos materiales que, desafortunadamente y debido a la crisis anterior, han quedado obsoletos. ¿No cree que sería un buen momento para poder establecer un ambicioso programa estatal de renovación de maquinaria de construcción que sea más sostenible, segura y digitalizada, y que cuente con el respaldo de las instituciones y que sean lideradas por las organizaciones representativas del sector? En anteriores programas, en anteriores conferencias que hemos tenido, se ha preguntado por la posibilidad de un plan Renove, el equivalente a un plan Renove para los vehículos, para los automóviles, pues hacerlo extensivo o específico para la maquinaria de construcción. Entonces, esto es un poco más para allá, pero más ambicioso, pero en definitiva que existiera alguna facilidad, algún consenso para reactualizar nuestro parque de maquinaria. Bueno, yo creo que el programa Next Generation no está pensando tanto en la modelo. O sea, yo creo que hay líneas, dentro de esas 30 líneas que he dicho al principio que integran las 10 palancas, hay algunas líneas más enfocadas al sector industrial, donde yo creo que todo el tema que has comentado, Ricardo, de la maquinaria podría tener cabida. Yo, por deciros algunas, ¿no? La estrategia de la política industrial 2030, ¿no? Pues tiene 140 millones de euros de convocatorias al sector privado, ¿eh? Hablamos del sector privado. Estos son millones de euros que van a convocatorias al sector privado. Hay otra línea que es la de proyectos de innovación e inteligencia artificial, financiación para incluir la robotización en cadenas de valor. Yo creo que en cuanto a la maquinaria, yo quiero pensar, porque no es nuestro tema, yo no lo domino, yo veo difícil que el gobierno vaya a promover líneas de financiación para la renovación per se de maquinaria que ha quedado obsoleta, pero a lo mejor sí para la adaptación o la mejora de la innovación o todo el tema de las emisiones que has comentado. Ahí va a haber mucho dinero, ¿no? Y de hecho, pues por deciros un dato, es decir, hay el programa de movilidad sostenible, segura y conectada de entornos urbanos y metropolitanos tiene 410 millones de euros de convocatorias al sector privado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues seguramente
la renovación de las flotas de autobuses o flotas de transporte público con una base de hidrógeno o electrificadas, pues seguramente serán los receptores de esas subvenciones, pero quiero pensar que también, para eso hay que hacer un análisis exhaustivo de esas 30 líneas de acción, identificar cuáles son en las que puede tener cabida el tema de la maquinaria que comentabas, y ponerse a trabajar. Y eso, cada una de estas líneas, 30 líneas, que todavía muchas de ellas no están ni siquiera regionalizadas, pero cada una de estas líneas tiene un ministerio que es el responsable y es ir por esa línea. Puede ser que algo haya, ¿no? Pero yo no creo, será siempre algo más vinculado a promover políticas de reducción de emisiones o de innovación en la maquinaria o robotización o digitalización, más que de la mera reposición de una maquinaria porque haya podido quedar obsoleta. Y eso debería de haber una iniciativa por parte de las organizaciones representantes del sector y un acercamiento al ministerio que sería probablemente el de Industria, supongo yo. Sí, ahí digamos hay más que industria, también te diría economía, asuntos económicos, ¿no? Yo creo que hay que identificar, que no es fácil, cómo se integran las 30 líneas de acción o en el proyecto de presupuestos que hay del Estado 2021, identificarles cuáles son y luego pues ir por ahí, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de las infraestructuras, pues hay unas líneas de inversión importantes en cuanto a rehabilitación de residencias geriátricas o de otros equipamientos públicos, ¿no? Y esto depende del Ministerio de Igualdad o del que sea. Bueno, yo creo que eso es un trabajo que el sector, digamos, de la maquinaria es el que tendría que hacer, ¿no? No serán grandes inversiones, pero nosotros tenemos identificadas cantidades muy importantes de convocatorias al sector privado, más de 1.000 millones de euros de convocatorias que pueden tener relación con nuestra actividad, ¿no? Seguramente habrá también un porcentaje de subvenciones o de convocatorias de innovación al sector privado que se refieran más a la industria y a la maquinaria. Muy bien, muchas gracias. Benigno Bueno, al cual conoces y es un seguidor fiel de estos foros, pregunta: buenos días, entre los proyectos del sector del agua, ¿está el años atrás frustrado trasvase del Ebro? No. No. El proyecto del agua hay temas de regulación de presas, no está recogido. La derogación de trasvase del Ebro ocurrió hace años y no está recogido porque nosotros los proyectos que presentamos son proyectos que tienen que estar planificados y recogidos en los ciclos de planificación hidrológica. Es decir, todo a lo que me he referido antes son medidas estructurales que se encuentran dentro del ciclo de planificación hidrológica. Nosotros no podemos poner o proponer infraestructuras que ni siquiera están planificadas porque eso sería pedir algo que no se va a realizar, ¿no? Agua se refiere solo medidas estructurales recogidas en los ciclos de planificación hidrológica y en el plan de SEAR del Ministerio de Transición Ecológica. Lo que no esté planificado no está ahí. Bueno, hay personas que inciden en el tema de la colaboración pública-privada. Ignacio Peña nos dice: buenos días y muchas gracias por esta fantástica ponencia. Mencionaba la importancia del modelo concesional en este plan de recuperación. ¿Cree usted que el Gobierno por fin llevará adelante la modificación de la ley de desindexación y la limitación de rentabilidad que actualmente impide una colaboración público-privada efectiva? Yo creo que no es necesario que el Gobierno cambie la ley de desindexación y, de hecho, no creo que la vaya a modificar, porque tengamos en cuenta que nosotros, cuando hablamos de la ley de desindexación, nos referimos exclusivamente a la parte que afecta al negocio concesional. No entramos en otro tipo de cuestiones que afectan a todos los contratos de servicios del sector público. Yo ignoro lo que el Gobierno va a hacer. Nosotros lo que planteamos es una cuestión fácil de hacer, que simplemente en lo que se refiere a la limitación de la tasa de descuento, delegarla en el órgano de contratación, que el órgano de contratación fije la tasa de descuento que considere, evidentemente ello que esté bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Evaluación, de la Dirección General de Política Financiera, que se habiliten los mecanismos de control que el Gobierno decida, pero nosotros nos centramos exclusivamente en ese punto. En ese punto el Gobierno, la propia ley, contempla la facultad de la ministra de Hacienda para poder hacerlo y es lo que estamos pidiendo. No es un gran cambio, no entramos en otras modificaciones de mayor alcance y, bueno, pues seguimos insistiendo y la información que tenemos, que hemos contrastado tanto con el ministro de Transportes como con la ministra de Hacienda, es que lo tienen encima de la mesa,
van a reflexionar y trabajaremos sobre ello. Yo creo que hay que esperar a que pase, a que se cierre, digamos, la aprobación, se consolide la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que es, digamos, ahora la tarea más relevante para el Gobierno, y estoy convencido que una vez termine esa gestión, pues retomaremos este asunto y quiero ser optimista. Estupendo. Mira, una última pregunta también de Antonio Ramírez. Pregunta si hay un listado de posibles proyectos que puedan encajar en las líneas prioritarias que ha definido la Administración y cuyos plazos administrativos medioambientales puedan encajar en el periodo 2021-2023. Nosotros precisamente lo que estamos terminando ese listado, que se basa en los estudios previos que nos hizo Sener en 2017, que luego se ha ido actualizando en 2018 y en 2020, pero es una propuesta que realiza el sector privado al sector público. Es decir, yo desconozco si la administración pública, sabemos que están trabajando internamente, tanto en el Gobierno como a nivel de comunidades autónomas. Nosotros vamos a tener ese listado donde bueno, pues se van a incorporar una serie, muchísimas actuaciones con la situación del expediente. En muchos casos, muchas de estas actuaciones pues se encuentran en fase de estudio ambiental, en fase de estudio informativo, depende de cada caso, ¿no? De ahí a la relevancia que tiene para todas estas actuaciones que van a estar por así decirlo, actuaciones elegibles. Es muy importante la aprobación mediante Real Decreto Ley de un esquema específico que se aplique a estas infraestructuras para poder reducir drásticamente los plazos de tramitación del impacto ambiental, estudios previos, estudios de viabilidad, el poder consignar, poder licitar proyectos sin tener siquiera consignado el gasto en el presupuesto. Es decir, hay una serie de medidas sin las cuales podemos hacer todos los listados que queramos, pero ciertamente sería muy difícil cumplir. Y luego lo he dicho al principio, yo creo que aquí la clave es empezar todos estos proyectos antes de 2023. Y sabemos que tenemos de fecha de terminación 2026. Habrá muchas actuaciones. El Gobierno querrá priorizar, obviamente, las inversiones que se inicien en 2021 y terminen en 2023, pero visto lo que tenemos en la Comisión... No tenemos tiempo para... Hay un problema ahora con varios países que están, digamos, obstaculizando esto. Es decir, tenemos partidas muy importantes que no están todavía regionalizadas. Esto va a tener un decalaje de tiempo y por eso es importante tener identificados los proyectos, y el objetivo sería poder iniciarlos antes de 2023 y terminarlos en 2026. Y ese esquema, junto con el esquema de agilización, yo creo que nos puede permitir tener muchas de estas actuaciones a las que he referido dentro de este programa. Muy bien, Julián. Pues para finalizar, quiero nuevamente agradecer tu deferencia y tu tiempo, por tu tiempo, que, insisto, sé que lo tienes súper cogido, súper apretado, así como la claridad y, sobre todo, el rigor de tu ponencia, que es lo que ha impedido que resulte árido una ponencia tan basada y con tanto número y con tanta cifra. Pero yo creo que el rigor y la claridad y las explicaciones pues han sido, de hecho, algunos de nuestros participantes en el chat pues están pidiendo a ver si les podemos facilitar esos números, etcétera, etcétera, los números que has dicho, porque evidentemente, por mucho que hayan empezado a tomar nota, pues es imposible. Entonces... Están disponibles en la web. Tenemos publicado el informe ODS, el informe de estructuras para la reconstrucción económica y social de España, y ahí vienen, es un documento que es público, ahí vienen todas las... Fenomenal. Es por ODS. Lo que no es público todavía es el programa con todas las actuaciones, porque eso primero hay que terminar. Lógicamente. Y en adelante veremos. Ese informe está ahí, es descargable, y yo animo a todos los... Fenomenal. Pues de nuevo, muchas gracias. Y antes de desconectar, quería comentar un par de cosas a nuestros oyentes. La primera de todas es que con esta ponencia termina por este año las actividades del Foro Potencia, porque ya nos metemos en diciembre, y con los puentes, y a partir del día 15 prácticamente no hay personas disponibles ni para actuar como oradores ni para estar como
como oyentes. Entonces volveremos en enero, eso sí, y a través de los medios y las redes sociales que maneja TPI Potencia estarán informados, por supuesto, de las actividades que empezaremos en el año próximo. La segunda es invitar a todos nuestros oyentes a que participen en los premios Potencia. Como sabéis, este año es el año número 14 desde que empezaron a emitirse, a otorgarse los premios Potencia. Dadas las circunstancias de pandemia y en que estamos, este año no se va a poder celebrar la cena habitual con la entrega de premios, se va a hacer a través de videoconferencia y además, bueno, pues de alguna forma de amenizar y de participar, pues al final los que se apunten a esta presentación de premios, a esta entrega de premios, recibirán un par de botellas de vino en su casa y tendremos una cata de vinos amenizada por un catador que nos hará un poco los honores o nos intentará suplir. No podrá suplir el contacto que luego teníamos después de la cena, pero sí suplir por lo menos la parte lúdica, la parte entretenida de los premios Potencia. Sí decir de que a pesar de todo ha habido una participación importante equivalente a la de años anteriores de empresas que han apostado por proponer a sus productos como candidatos para estos premios, con lo cual estoy seguro que será del agrado de todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo, Julián, y nos vemos el año que viene. Y, por supuesto, felices Navidades y felices fiestas a todos. Muchas gracias, Ricardo, a ti y a Potencia. Y un saludo a todo el mundo.